El público los aclama. Vamos a ir por parte. Primero me gustaría que uno a uno vayan comentándome su experiencia y cómo se vinculan con la inteligencia artificial. Si bien ya hicimos una breve presentación, me gustaría que me puedan resumir eso. Arrancamos por Carla. Muchas gracias. Gracias a Dios primero que nada por estar aquí. Gracias a la doctora Graciela Volpi y a todos sus ADI. Para mí es un gusto compartir con ustedes este momento. Pues una pregunta muy interesante, muy valiosa. Mm, Trataré de llevarlos a mi visión. La medicina ha ido evolucionando por décadas y décadas. Hemos ido cambiando de utilizar solo datos clínicos, posteriormente encontramos toda la parte genómica y en este momento estamos en una transformación profunda, donde nos estamos dando cuenta que no solo somos esos datos clínicos, esos datos genómicos, sino que hay algo mucho más allá, que es toda la información epigenética, que finalmente se traduce en lo que es la salud o la enfermedad de nuestros pacientes. De la mano, ¿verdad?, de esta información tan delicada, tan importante y a la vez tan sencilla porque es nuestro día a día, claro que la inteligencia artificial está estrechamente vinculada a toda esta información, a cómo podemos hacer uso de esta información y cómo esta información epigenética la podemos traducir en la salud o en la enfermedad en personas que son genotípicamente idénticas y fenotípicamente diferentes. Esto es cómo puede ser que tengamos gemelos genéticamente idénticos, en el cual uno está con una salud envidiable y el otro puede estar lleno de enfermedades crónico-degenerativas. La respuesta está en una palabra que es epigenética, y detrás de ello están las decisiones que tomamos día a día, minuto a minuto, en toda nuestra vida, que somos inconscientes. Y ahí es donde hace la magia, o puede hacer la magia, la inteligencia artificial, al ayudarnos con este análisis fino de todos estos datos epigenéticos vinculados a nuestros hábitos, a nuestra información clínica, para darnos ese mapa de lo que estamos construyendo, que nos puede llevar a la enfermedad, predecir a tiempo y algo mucho más allá, decirnos cómo hacer esa Y en la vida de nuestros pacientes y en la vida de cada uno de nosotros como individuos para cambiar esa ruta. Si ya estamos con alguna predisposición a alguna enfermedad, hacer ese cambio en la Y para cambiar a una ruta que nos lleve a la salud. Quiero preguntarte si quieres que siga exponiendo, te vas a manejar algo como preguntas, cuál es la metodología que tienes planeada. Vamos haciendo pregunta a pregunta Porque aquí porque... puedo seguir hablando, No, ¿eh? no hay problema. Les voy haciendo una pregunta a cada uno porque el público recién ha almorzado y es la hora de la tarde, entonces lo hacemos más dinámico si vamos uno a uno y lo vamos intercambiando. Carla, gracias por este aporte inicial. Ahora ya vamos a profundizar en algunos conceptos que estuviste mencionando. Le quiero preguntar a Fernando. Fernando, tu vínculo con la inteligencia artificial, que nos cuentes tu experiencia, así el público te puede conocer un poco más en detalle. Adelante. Oh, genial. Primero, muchísimas gracias por el tiempo, gracias por la invitación, gracias Graciela, gracias Usadi y verdaderamente deseoso de platicar del tema y de en algún momento poderlos acompañar de manera presencial más Te adelante. Yo esperamos estoy por acá. seguro que así será. Estoy seguro que encontraremos la forma. Pues me gustaría arrancar con algo muy sencillo y es mencionar que la gran mayoría de retos en salud son retos de información. Si tú lo ves desde el momento en el que el paciente siente el primer síntoma, comienzan las preguntas, la búsqueda de información. ¿Qué es esto? ¿Debo de consultar o no debo de consultar? ¿A qué especialista? ¿Me cubrirá o no me cubrirá la seguridad de esta patología? Y lo mismo pasa con el médico cuando le llega al paciente. ¿Cuál será el diagnóstico de este paciente? ¿Cumple con criterios de inclusión para este estudio que estoy corriendo? ¿Dónde puedo encontrar la última guía para el tratamiento? Y también va el tomador de decisión, que debe de decidir cuáles serán las enfermedades con mayor carga económica para el próximo año, cuánto debo de invertir en vacunas. Entonces, si tú te das cuenta, una gran cantidad de problemas que tenemos actualmente son problemas de información. El problema básico está en que en el sector salud, a los médicos, a los profesionales de la salud, se nos forma muy bien en la dimensión científica de la salud
y en la dimensión humanística de la salud. Pero no se nos forma muy bien en la dimensión económica de la salud y en la dimensión informática de la salud. Y la vida me ha llevado a través de las preguntas que no he podido contestar con mi formación previa, a formarme en estas dos áreas que normalmente no nos formamos los médicos. Y es así como termino en el área informática en salud, que es donde obviamente encuentra su asidero la inteligencia artificial, ya que existe una necesidad imperante de poder manejar información en salud que no es numérica, que es narrativa. Y ahí es donde los grandes modelos de lenguaje vienen a ayudarnos muchísimo para la correcta automatización y aprovechamiento de la información. Entonces, si tú ves el terminar como médico en el área de inteligencia artificial, es una evolución natural cuando entiendes que la salud tiene un gran componente de reto de información. Perfecto, muchas gracias. Está por allí Osman también, que lo vemos con muchísimas ganas de conversar. Así que Osman, todo tuyo, contanos. Lo que acaba de decir Fernando es mi vida también. A ver, yo me formé como médico. A mí siempre me llamó la atención la parte tecnológica técnica desde muy joven y empecé a buscar digamos que mi carrera dentro de la medicina como clínico, pero no daba con el punto. Empecé con traumatología, pasé por cardiología, terminé en emergencias médicas y no terminaba como de lograr mi propósito de vida. Y el día que tuve un maestro judío, un rabino judío que era neurofisiólogo, pero también era experto en computación, y fue mi maestro en computación, una vez me dijo, ¿y por qué no buscas algo que se relaciona con lo que te gusta y con la parte clínica? Y por casualidades de la vida conseguí informática biomédica y esa ha sido mi vida después. O sea, y lo interesante es, una de las cosas que dijo Fernando, que es que uno se forma desde un punto de vista humanístico y clínico, y cuando uno consigue otra rama que parece que fuera muy disímil con lo que nosotros hacemos, resulta ser que es como la llave de tu cerradura. Así me hice yo informático biomédico, y empecé a estudiar y a desarrollar cosas por mí mismo. De hecho, en mi país, en Venezuela, yo soy de Venezuela, los únicos dos grandes programas estadales que se llegaron a hacer los hice yo. Y bueno, los que conocen la historia de Venezuela no tengo que decirles lo que ha pasado después en estos años, pero prácticamente de esos dos programas no ha quedado nada. Eran programas de Estado, estadales, completos. Y los destruyeron literalmente. Pero esos programas me dieron la experiencia para poder desarrollar muchas otras cosas después, incluyendo el estudio de inteligencia artificial, como lo dijo Fernando también, eso me gustó, que la parte informacional que tiene la medicina es grandísima. Es más, un gran componente lo tiene la parte de información clínica. Si nosotros no tenemos información, no podemos hacer un diagnóstico, así de sencillo. Entonces ahí es donde está nuestra gran base para el desarrollo de la inteligencia artificial usando los modelos computacionales, sobre todo los modelos de lenguaje, y así hacer una mejor medicina. Poder dedicar más tiempo al paciente y menos tiempo a las áreas administrativas, que lo hagan los administradores de salud, y nosotros dedicarnos al lado humano, al lado del atender y hacer bien nuestra labor clínica con los pacientes. De ahí vengo yo, de esa parte, y me encanta poder decirles que la inteligencia artificial llegó para transformar también el área de salud, de hecho. Perfecto, Osman. Ya vamos a estar profundizando un poco en esos puntos. Gracias por tu aporte. Carla, ahora sí, hablemos sobre los datos clínicos, genómicos, epigenéticos, junto a esta información que habías comentado de los hábitos y el estilo de vida. ¿Cómo esto puede ayudarnos en la integración esta integración puede ayudarnos para el diseño de terapias y un plan mucho más personalizado para los pacientes? Todo tuyo. Gracias. Bueno, voy a tener que hacer un paréntesis porque yo me fui directo a mi pasión y omití toda la ruta de Osman y Fernando.
Yo originalmente soy médico y de ahí, así muy semejante a mis compañeros, la vida me fue llevando a la parte tecnológica, primero en análisis de datos de cáncer, después en el área de salud digital y por supuesto del área de salud digital. He colaborado en varias másters, desde el diseño de másters de salud digital, desde investigación, etc. Y por supuesto la salud digital pues va evolucionando, ¿verdad? E integrándose ahora todo lo que es la inteligencia artificial para la salud digital. Mi primer acercamiento con inteligencia artificial fue en el 2016, diseñando desde cero un sistema cuando todavía ni hablábamos nada de inteligencia artificial, hace ya 10 años, que fue mi primer acercamiento con un proyecto hermoso, donde ya se tomaba la información individual del paciente para dar recomendaciones personalizadas del paciente. Así que bueno, después del pequeño paréntesis, Perfecto. ahora sí responderé a tu pregunta. Muy bien. Y justo creo que vincularé este proyecto que te digo, imagínate, fue en el 2016, hace 10 años, ha evolucionado, desde entonces ya estábamos pensando en cómo utilizar la inteligencia artificial para hacer tratamientos individuales para los pacientes. Tomando tu pregunta, pues bueno, la medicina, ¿verdad? La parte de tomar datos clínicos del expediente electrónico desde el nacimiento de la historia de la medicina es lo que hemos hecho. La parte de descubrir el genoma y todos los datos que ya tenemos codificados en el gen fue lo nuevo hasta cierto punto, y después de ello nació de manera paralela a cómo ha ido evolucionando la tecnología, la epigenética. Y digo paralela porque estoy hablando de datos clínicos, de datos genómicos, de datos epigenéticos, esto es 100% clínico, pero a la par la tecnología ha ido evolucionando. Hay algo muy hermoso cuando estudié la telemedicina pensando que era algo innovador, y no. La telemedicina es lo más antiguo que nos podamos imaginar. Nació en la peste bubónica cuando se hacían señales con el heliógrafo. Así que de la mano hemos ido avanzando dos ciencias diferentes, pero los que estamos dentro de esto sabemos, ¿verdad?, que siempre han ido de la mano, uniéndose y fortaleciendo. Pues, ¿qué es lo que ha pasado ahora, volviendo otra vez, ¿verdad?, a esta parte epigenética vinculada con inteligencia artificial? Resulta que empezamos a ver como médicos hace décadas ya que podíamos tener dos personas gemelos genéticamente idénticos, pero que uno podía, ¿verdad?, estar perfectamente sano y otro podía presentar enfermedades. Desde ahí esto comenzó a llamar la atención de los clínicos para investigar más allá qué estaba pasando, porque esta fenotipia es lo que vemos, la representación del gen, fenotípicamente cómo lo vemos por fuera, cómo se expresa. Y ahí se empezaron a encontrar algunos datos interesantes que nos decía la importancia de todos los hábitos o de todo el entorno en las personas. Esto hasta cierto punto lo hemos visto, ¿verdad? Y pudiera ser sencillo de asimilar. Aquí les va otra parte bien importante y más impactante desde lo personal. Junto a esta investigación, también se han hecho investigaciones en lugares que son las Blue Zones en ciertos lugares del mundo. Y les voy a compartir solo un ejemplo. Hay varias zonas que se llaman las Blue Zones, pero les voy a compartir solo un ejemplo de Loma Linda, en California, donde son personas genotípicamente distintas, es decir, no son familiares, no tienen ninguna relación genéticamente hablando, pero son muy similares en su salud. Son muy similares en la longevidad, en que no tienen enfermedades, bajo índice de enfermedades, etc., etc. Y lo impactante no es que sea un grupo que están saludables y que difieren de los demás. Aquí lo impactante es que cruzando el freeway, cruzando la calle, la gente de enfrente que está a metros, tal vez ni siquiera kilómetros de distancia, tiene una salud totalmente diferente. Presentan enfermedades, viven mucho menos años y son polos opuestos. Entonces, ¿por qué?
la ciencia, ¿verdad? La medicina empezó a investigar por qué pasa esto. Y la respuesta es epigenética. ¿Qué es la epigenética? Imaginemos que los genes, ¿verdad? Sí es como este guión de la película que ya está escrito, pero la epigenética finalmente es quien decide cuáles son estas escenas de la película que finalmente se van a llevar a cabo. Aunque esté todo escrito, ¿verdad? La epigenética son todos estos factores externos que me van a decir qué es lo que se va a ver en la película final. Les voy a poner un ejemplo muy sencillo para llevarlos a algo con lo que creo que la mayoría estamos relacionados. Los genes de cáncer. Los genes de cáncer, porque aunque estén presentes, en unas personas se expresan y en otras no, en unas llevan a cáncer y en otras no, pues por todo lo que es epigenética. ¿Qué es lo que influye en toda la epigenética? ¿Cuáles son todos estos factores? Es desde el entorno, desde las personas con las que convivimos, el entorno ambiental, todos los factores ambientales que están alrededor de nosotros, todo lo que comemos, la calidad de los alimentos, pesticidas, químicos de lo que comemos. Algo hermoso e impactante, lo que pensamos, lo que sentimos, nuestras emociones, cómo dormimos, si hacemos ejercicio, cuánto ejercicio hacemos. Imaginen que todo esto son factores que se van sumando y finalmente esto va escribiendo o decidiendo cuáles son las escenas de la película que van a salir y cómo se va a representar. Y finalmente, ¿cómo lo vemos? Muy sencillo. Personas que presentan obesidad, personas que presentan cáncer, enfermedades a muy temprana edad, niños con enfermedades neurológicas que antes no veíamos, problemas de salud mental que anteriormente no veíamos, y podemos seguir. Hablando del tema de salud mental, hace poco hice una investigación rápida del efecto fisiológico de los bioquímicos neuronales con la música que escuchamos. Entonces, también la música forma parte de la epigenética. Desafortunadamente, como médicos, somos pocos los médicos que tenemos este conocimiento, esta inquietud. Y si nosotros, como profesionales de la salud, somos pocos los que conocemos, tenemos esta inquietud, ahora imaginemos la población, los pacientes. Entonces, bueno, ya creo que ya los transporté un poco a mi mundo, a mi entorno. Ahora voy a hacer el match con la inteligencia artificial. Bien. Como pueden imaginarse, es un sinfín de información, porque estamos hablando de un paciente, eso es una historia clínica, son paraclínicos, son parámetros fisiológicos. Ahora sumen toda esta capa epigenética de todo el entorno del paciente. Médicamente o en un interrogatorio clínico normal, sería muy difícil de poder obtener toda esta data, toda esta información, integrarla, analizarla e interpretarla. Bueno, ahora ya tenemos algo hermoso que es la epigenética, donde hay numerosos tipos de estudios. Estoy estudiando uno nuevo y conocido para algunas de las compañías de Society, que es donde se toman 3 cabellos de la región de la nuca y estos 3 se examinan y se examina la energía. Es algo hermoso porque se examina toda la energía que estas células emiten y con eso podemos tener una radiografía epigenética de la persona. Ahora, ya tenemos la información, ya tenemos la parte clínica habitual. Aquí viene la magia. ¿Cómo integramos? Bueno, es gracias a la inteligencia artificial que podemos crear agentes especializados, individuales para cada paciente, para analizar toda mis data clínicas, historia clínica, todos mis paraclínicos, toda mi información genética, historia familiar, todo lo que todos sabemos, y ponerle esta capa de epigenética, y ahora sí, hacer el match para poder hacer una ruta, un diagnóstico de cómo estamos, cómo está el paciente y a dónde deberíamos llevar.
y me pongo en pausa, si no aquí sigo enamorada hablando. Dale, perfecto, fantástico lo que estás planteando. Ahora ya profundizamos un poco más sobre ese punto. Me gustaría, Fernando, siéntanse en libertad absoluta de si quieren hacer algún comentario o adicional sobre lo que habla cada uno de los exponentes, lo pueden hacer. Quería preguntarte, Fernando. Genial, Sí, genial. Solo contarles de que me siento muy identificado con lo que dice Carla porque soy gemelo, gemelo idéntico. mirá. Y si nos ven, no somos tan parecidos. A mi hermano le ha llevado la vida de la guapura, a mí la vida del interés y la profundidad y se nos ve en la cara. Pero sí, la epigenética, yo soy pues un tributo vivo de lo que Carla nos está comentando. Perfecto. Queremos fotos, Fernando, de gemelo. No, mejor, Eso mejor está no, mejor bueno. dejémoslo ahí, así no se dan cuenta lo interesante que terminé. Bueno, luego privado nos pasan el contacto de Fernando, por favor, ¿eh? Sí, claro. Vamos a Genial, analizar genial. ahí. Armamos un grupo después para que puedan conversar tranquilos. Fernando, te iba a preguntar sobre la implementación de herramientas de inteligencia artificial. Ves que es una herramienta muy poderosa a nivel costo efectiva para resolver algunos desafíos de informaciones que tiene el sistema de salud. ¿Por qué considerás que es necesaria la implementación de estas herramientas y entendés que no son un lujo, sino que son una herramienta que nos puede permitir allanar un montón y reducir un montón de costos? ¿Cómo nos puedes explicar esto? Sí, bueno, como les comentaba, la dimensión informática de la salud es una de las dimensiones que menos se ha tocado y profundizado. Y a nivel personal, yo descubrí, porque mi paso fue primero por la economía de la salud y luego fue cuando ya me especialicé en salud digital, inteligencia artificial, que el correcto manejo de la información es probablemente la tecnología más costo efectiva y más subutilizada que tenemos en medicina. Esto debido a, por ejemplo, en algunos países que tenemos el problema de tener sistemas fragmentados, no tenemos un intercambio adecuado de información. Imagina cuánto gasta el sistema de salud en repetir una tomografía a nivel de un seguro social que no tiene acceso porque la persona se la había hecho a nivel de una institución privada y no existe interoperabilidad y no existen datos que pasen de un lado al otro. Entonces ahí comienzas a darte cuenta el impacto tan grande que tiene la información en cuanto a la sostenibilidad. Se calcula que en Estados Unidos el 35% del gasto es debido a ineficiencias en salud. Estamos hablando de 35% cuando los medicamentos, incluyendo los medicamentos de alto costo, no superan el 12%. Ese es el impacto actual que tenemos de la subutilización de la información. A mí siempre me gusta hablar un poco de la parte de la carga de la enfermedad. Siempre hablamos de carga de la enfermedad de diabetes, carga de la enfermedad de dislipidemia, pero nunca hablamos de la carga de la enfermedad del mal manejo, la carga económica del mal manejo de información, de la misma manera que hablaríamos de una carga de enfermedad. Y si tú lo ves aquí proporcionalmente con estos porcentajes que te estoy dando, te das cuenta lo enorme que es. Ahora, podría uno pensar, bueno, esto es un problema de informática en salud, es un problema de salud digital, pero ¿por qué hablar de inteligencia artificial en este aspecto? Ahí nos tenemos que centrar en la cantidad de información que se maneja. ¿Y cuánto se está utilizando? Un hospital promedio produce más de 5 petabytes de información. Y eso estamos hablando de miles y miles de gigabytes de información, de los cuales el 3% se está utilizando. Ese es el nivel de subutilización. Y no existe manera de que lo hagamos manualmente. Es allí donde utilizar la inteligencia artificial nos permite poder aprovechar toda esta información en pro de sistemas mucho más costo efectivos. Y agreguémosle a esto la belleza de los grandes modelos de lenguaje con los cuales yo me siento completamente enamorado y maravillado todos los días. No es la única inteligencia artificial, hay que entender, y vamos a hablar más adelante de redes convolucionales y otros tipos de inteligencia artificial. Pero los grandes modelos de lenguaje nos vienen a facilitar muchísimo el trabajo en salud, porque si se dan cuenta ustedes, la gran cantidad de información, la gran mayoría de información en salud es narrativa. Es dolor en hipocondrio derecho de 8 horas de evolución que comenzó luego de comer una pizza,
por poner un ejemplo. Entonces, de ahí, el único dato fueron las 8 horas, pero si te das cuenta, toda la historia no es numérica. Estamos hablando de la narrativa de la medicina y estamos entrando en un mundo en el que nunca habíamos entrado, porque tenemos máquinas que nos ayudan a procesar esa narrativa de la salud de una manera más costo efectiva que nos va a permitir tener sistemas de salud mucho más sustentables. Perfecto, es fascinante el mundo, ¿eh? Se abre un universo de posibilidades muy importantes. Creo que Osman ya lo está, con su sonrisa ya lo está afirmando así, pero me gustaría preguntarte sobre el concepto de gemelo digital en salud y cómo esta herramienta puede permitir simular escenarios clínicos o predecir la evolución de una enfermedad en un paciente real. Contanos sobre esto, por favor. Mire, es súper interesante porque el primer punto ya lo dio Carla, utilizar la genética. Y el segundo punto, no menos importante, lo acaba de dar Fernando, que es el Big Data. Esos millones de datos subutilizados, muy bien lo dijo Fernando, subutilizados, que si pudiéramos usar siquiera el 50% de esa data, ¿cuántos problemas de salud no podríamos resolver? Pero estoy hablando de miles de casos, ¿ok? De miles o millones de casos. O sea, a ver, a mí me gusta mucho utilizar la imaginación porque puedo proyectar lo que puede pasar, solamente utilizando la imaginación. Cuando hablamos de los gemelos digitales, hablamos de utilizar el Big Data que genera una persona, porque una sola persona puede generar millones de datos, con la narrativa, como lo acaba de decir Fernando, pero usando la genética, como lo acaba de decir Carla. Entonces imaginémonos esto. Un paciente, un gemelo digital, no es más que un modelo computacional que usa todos los datos del paciente, los genómicos, y ahí es donde viene la epigenética, utiliza además todos los datos clínicos, que ahí es donde viene toda la narrativa que nos estaba hablando Fernando ahora, pero además de eso, y aquí viene un nuevo componente, los wearables o los ponibles o los dispositivos médicos que nosotros podemos integrar con los pacientes. Entonces, una maravillosa combinación donde utilizamos realmente toda la data de un paciente de forma individualizada y esto nos permite hacer, bueno, imagínense ya poder calibrar todos los datos, todos los parámetros clínicos y fisiológicos de cada paciente y poder hacer con esto análisis predictivos, poder empezar a saber qué puede pasar con el paciente. Análisis preventivos, donde ya sabemos la parte predictiva, ahora vamos a lo preventivo. Sabemos que puede generarse una diabetes, por ejemplo, por antecedentes y por la genética del paciente. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Con el análisis predictivo vemos que ya puede haber una posibilidad de la enfermedad. Con el análisis preventivo lo que vamos a evitar que ese paciente se haga diabético. Y vamos a más allá. El gemelo digital va acompañado de un nuevo paradigma que es la medicina 4P. La medicina 4P habla precisamente de análisis predictivo, preventivo, personalizado, totalmente personalizado, pero además con la participación directa del paciente en su proceso de salud. Y esa medicina 4P es lo que tiene que cambiar nuestros sistemas de salud. Utilizando los gemelos digitales, ¿cómo? Como una verdadera medicina individualizada y personalizada para el paciente. Y obviamente utilizar toda esa data para utilizar salud pública. Porque entonces en salud pública, imaginémonos un modelo ya mayor, un modelo mucho más grande, donde estamos utilizando todos estos micromodelos de personas para hacer un mapa real de la salud de una población, donde ya sabemos los detalles de cada paciente, podemos hacer planes predictivos de poblaciones. Y ahora imagínense eso, que podamos hacer el plan predictivo de las enfermedades que pudieran llegar a tener todas las poblaciones. Ustedes se imaginan después el plan preventivo para ese plan predictivo y que podamos nosotros intervenir directamente para evitar realmente esa cantidad de enfermos que tenemos. Y entonces ahí tendríamos una verdadera medicina al servicio de la humanidad. Porque la que tenemos ahorita, créanme, en Estados Unidos la llaman la industria de la salud. Pero esta industria de la salud parece que estaba más orientada a curar que a prevenir.
Y la verdadera labor de toda persona que en realidad trabaje en salud sería prevenir, no sería curar. Ya cuando está enfermo, las posibilidades de que ese paciente muera por esa enfermedad ya escapan de nuestras manos, de hecho. Aunque muchos de esos casos, con un gemelo digital, podrían llegar incluso a realmente curarse. Y estoy hablando de un paciente que es diabético, que haciendo cambios y modificaciones en su epigenética, y ahí estoy muy, pero muy de acuerdo con Carla, cambiar hábitos, cambiar ambiente, cambiar alimentación, hacer ejercicio, modificar los factores ambientales de ese paciente, podríamos realmente tener una población sana y productiva y ayudar a mejorar toda, incluso nuestra civilización. Ya dejar de ser una civilización 0.7. Esto de las civilizaciones tiene que ver con estudios que se han hecho de en qué nivel de civilización estamos actualmente. Se dice que la civilización humana actual está en 0.7, o sea, ni siquiera hemos llegado a nivel 1 de civilización. Y lo pueden buscar en internet, qué es esto de las civilizaciones, ¿ok? De cómo se divide esa evolución de la civilización. Nosotros todavía estamos en 0.7, o sea, no hemos llegado a 1. Imagínense que pudiéramos, con todo esto del uso masivo de inteligencia artificial en salud, lograr. Y ojo, estoy hablando solo de salud, pero esto se abre a todos los campos del saber humano. Yo creo que con eso dejo claro el punto del gemelo digital. ¿Qué te parece? Todo lo que podemos lograr con el gemelo digital. Osman, vamos a vivir mucho más, ¿no? Ah, Te llevo la Y lo pregunta. vamos a vivir, eso es lo más emocionante. Estamos en plena época para Buenísimo. vivirlo, para verlo y sentirlo. Ya me veo jubilándome a los 140 años. Carla, Oh, sí, oh, sí. me voy a acordar de tu cara y tu sonrisa seguro. Carla, vamos sobre estos puntos de algo de lo que estuvo comentando Osman, de cómo la IA puede ayudarnos a cambiar nuestros hábitos para que eso impacte en la prevención y en un montón de cuestiones vinculadas a la salud. Pero también te pregunto, ¿qué modelos éticos deben guiar esta relación para que este sistema acompañe y no imponga decisiones al paciente? ¿Cómo lo triangulamos ahí a eso? Contame. bueno, me encanta porque estamos haciendo, si te fijas, estamos entre todos tejiendo, ¿verdad? Y llevando a todos los que nos acompañan al mismo punto. Así que seguiré la misma línea. Me encantó el comentario de Osman de la civilización 0.7, luego me cuentas, pero bueno. Tenemos, ¿verdad? Llevamos muy de la mano entre los tres de toda esta integración. Voy a tomar uno de los ejemplos de Osman, de los wearable devices, que son los dispositivos muy usados. El Apple Watch, uno de ellos de los más comunes. Hay dispositivos que se ingieren, que se insertan, ¿verdad? Como dispositivos para diabetes que nos sirven de pasar monitorizando. Hay parches, incluso hay un sinfín de dispositivos que se pueden poner y esto nos da mucha más información. Regresando a tu pregunta, ¿verdad? De cómo puede la inteligencia ayudar a que el paciente entienda el impacto de estos hábitos en su salud y de esta manera que acepte o sea más sencillo el hacer estos cambios sugeridos. Yo creo que voy a ponerles algunos ejemplos sencillos. Me voy con el Apple Watch, con la parte del sueño. El Apple Watch te ayuda, te va monitorizando el sueño y te da una radiografía de cómo estás durmiendo. El sueño es una parte indispensable para la salud del ser humano. Entonces, con esto, ¿verdad? El paciente es algo muy sencillo que estoy segura que todos nos hemos dado cuenta cómo nos sentimos sin entrar en el detalle fisiológico, bioquímico y todo lo que implica el descanso adecuado, cómo se sienten cada uno de ustedes cuando no duermen. ¿Ok? Cómo se sienten cuando duermen muy pocas horas o no tienen un sueño tranquilo. Todo eso se traduce a la larga en patrones fisiológicos que impactan de manera negativa en la enfermedad. Ahora, otro ejemplo muy sencillo en la parte de la diabetes. Para que una persona llegue a tener diabetes, ya pasaron años en que el cuerpo empezó con pequeñísimos picos de glucosa de una manera sencilla, ¿verdad? Ese azúcar empezó a elevarse de una manera
leve, 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 hasta que ya se instauró la enfermedad. Siguiendo estos ejemplos, ¿verdad? Que podríamos irnos con un sinnúmero de ejemplos, la idea es, si las personas entienden y visualizan cómo lo que yo estoy haciendo hoy, si antes de dormir tengo yo un ritual para descansar bien, dejar el celular, no tomar cafeína, etc., etc., me permite dormir bien y al día siguiente sentirme mejor y con esto mi fisiología está bien. La glicemia, mis hábitos diarios, qué consumo en cada comida, cantidad de carbohidratos, de azúcares, de alimentos procesados, toda esta radiografía se va traduciendo en mi fisiología, en cómo están mis niveles de azúcar. Ahora, ¿de qué manera puede la IA ayudarme? Ayudándome con este diagnóstico, con esta información, que no es lo mismo. Si yo se los pregunto a cualquiera de ustedes, difícilmente ustedes me podrán dar esa radiografía de cómo se comportan, de cuáles son sus decisiones. Pero cuando ponemos la IA en dispositivos, en wearable devices, o agentes con los que podemos hablar, o con agentes que nos van llevando de la mano, estos sí son capaces de ir llevando toda esta información, organizando toda esta información, trabajando con esta información para darme una interpretación. Y esa interpretación, cuando el paciente la escucha, cuando el paciente lo entiende de la mano del profesional de la salud, es mucho más sencillo asimilar, como algo muy sencillo. Tales días, se sentía cansado, se sentía muy mal, no se podía concentrar, no podía hacer esto, sin fin de signos y síntomas. Ah, sí, ¿cómo sabe, doctor? Ah, bueno, mire, en su dispositivo estoy viendo que este fue su patrón del sueño, etc., etc., etc. Con esto, ¿verdad? El paciente y el médico van entendiendo y obteniendo esta radiografía. Y es algo infinito, por decirlo así, los casos que podremos o que pudiéramos analizar, desde algo tan macroscópico como entender patrones del sueño, a irnos al ejercicio que activa o inactiva cuestiones genéticas, alimentos que activan o inactivan cuestiones genéticas, sustancias químicas como el glutamato monosódico, que literal va y afecta a las células del páncreas y eso después se traduce en diabetes. Entonces, bueno, toda esta información, si se fijan, podemos entre los tres durar 1000 horas hablando. Es mucha información que es prácticamente imposible con los mecanismos actuales del manejo de información. Es donde la inteligencia nos ayuda a tomar la información, a procesarla y darnos una radiografía sencilla para el médico, que el médico filtre, analice y lo traduzca en cambios y recomendaciones para el paciente individuales y específicas, con posteriores evaluaciones y seguimientos que se ven o se traducen en el cambio de la salud de los pacientes. Se los comparto ahorita, estamos en 2015, les comparto en el 2012, cuando ni siquiera sabía crear la palabra epigenética. Hice un estudio con 500 personas, hice esto que les estoy diciendo, hacerles cambio de hábitos higiénicos y dietéticos, sin el detalle fino de la epigenética, sin la ayuda de la inteligencia artificial, y los resultados fueron impactantes. Personas con multifarmacia dejaron la multifarmacia, personas con miles de problemas médicos se redujeron a un 5-10%. La siguiente pregunta que me has hecho con el tema de la ética va muy de la mano con lo que conversábamos. Aquí es algo muy importante. La inteligencia artificial es una herramienta al servicio del médico y del paciente y, por supuesto, de la institución sanitaria. Como una herramienta, así como aprendimos a hablar inglés, así como aprendimos a usar la tecnología, el teléfono, todas las herramientas, todo esto debe ser filtrado y tamizado por el profesional de la salud. Y debe de usarse esta información con un consentimiento, ¿verdad? Primero con el tamizaje del profesional de la salud, quien valida que realmente va de acuerdo con toda esa formación profesional del médico, lo que la inteligencia artificial le está recomendando, se hace el match y posteriormente se bajan estas recomendaciones al paciente por medio de un consentimiento informado. Siempre debe de ser así. Esta parte, ¿verdad?, de la asesoría o el apoyo de la inteligencia artificial es un proceso constante, debe ser un proceso colaborativo, educativo y personal, de acuerdo a
a las necesidades del paciente. Hay algo muy importante que es la individualidad biológica, es decir, toda esta información, ir haciendo ese ajuste fino de acuerdo a cómo responde el paciente. Y un último comentario súper importante, que es la seguridad y la protección de los datos del paciente. Cuando se implemente o se utilice cualquiera de esas herramientas, debemos de tener como algo básico, tener o garantizar la seguridad y la protección de los datos personales del paciente y de los datos biológicos del paciente. Bien. Gracias. Gracias, Carla, muy amable por estos minutos. Tenemos muy poquito tiempo, ya nos pasamos, estamos un minuto pasados, pero no importa, vamos a pelear un poquito acá con la organización. Fernando, me gustaría que me cuentes aplicaciones específicas de inteligencia artificial que estén implementando y que ya hayan generado algún impacto positivo, bueno, cardiología, oncología, infectología. Comentame qué casos prácticos concretos podemos transmitirle al público presente de implementación de IA y qué beneficios han considerado ustedes. Bueno, me encanta la energía que tenemos acá y definitivamente somos apasionados todos. Nos dices que ya se va a acabar el tiempo y no nos la creemos porque estamos calentando motores nada más. Y vienes con una pregunta con la que podríamos hablar 3 horas, ¿no? Pero me gustaría tratar de resumirlo para ser muy respetuosos con el tiempo. Si tú buscas inteligencia artificial y cuidado de la salud en PubMed, por ejemplo, vas a encontrar más de 254,000 artículos. Y la gran mayoría están escritas en los últimos 5 años. La curva es enorme, o sea, realmente es una curva exponencial increíble en el desarrollo de la inteligencia artificial. Y esto se debe principalmente a que se comenzó a entender algo que creo que es el gran elefante en el cuarto de muchas de estas discusiones. ¿Qué es realmente la inteligencia artificial? Y la inteligencia artificial es encontrar correlaciones y patrones. Y tenemos que entender muy bien esto, que van más allá de la capacidad humana de correlacionar cosas y de encontrar patrones. Entonces, lo que eso genera es que encontremos que una imagen, y les voy a poner el ejemplo de un electrocardiograma, los médicos sabíamos que habían ciertas correlaciones y patrones que nosotros vemos. Ejemplo, la elevación de un segmento del electrocardiograma, que se llama el segmento ST, se correlaciona a falta de oxígeno en el corazón. Eso es bastante sencillo, es una correlación muy sencilla, pero que no es 100% fiable, porque a veces hay gente que se les eleva el ST y que no tienen un problema de infarto. Sin embargo, los patrones que nosotros hemos descubierto, los hemos descubierto a base de prueba y error. Ahora la inteligencia artificial nos permite analizar por capas este electrocardiograma y hacer cálculo entre los diferentes píxeles que forman la imagen. Una capa de la red convolucional analiza contrastes, otra capa analiza figuras, etc. Y luego al correlacionar todo esto, encuentran que existe una relación que nosotros no logramos ver visualmente entre ciertos parámetros del electrocardiograma y otras enfermedades. Actualmente se está encontrando que el electrocardiograma potenciado por inteligencia artificial puede predecir arritmias antes de que se note la arritmia en la línea del electrocardiograma. Y esto comienza a elevarse a unos niveles que de verdad parecen mágicos, porque por ejemplo se puede utilizar el fondo de la retina para identificar qué pacientes son diabéticos y cuál es el nivel de control de diabetes, o incluso qué pacientes están padeciendo de una enfermedad de vesícula biliar. Lo cual a los médicos nos parece totalmente fuera de este mundo, porque no hay ningún patrón que el humano pueda ver y pueda decir, ok, estoy viendo que las arterias pulsan más fuerte y por tanto entonces existe un problema en la vena porta. No existe eso, simplemente las máquinas hacen análisis convolucionales y generan pronósticos que nosotros no somos capaces de ver. Entonces imagínate cómo eso se puede utilizar para poder pronosticar, como nos decía Osman, cosas futuras y prevenirlas desde el principio. Me encantaría pensar que en algún momento vamos a tener unos lentes y nos va a decir, mira, en 2 minutos Osman va a hacer un chiste que no te va a caer en gracia, por favor respira bien para no alterar tu epigenética, y en la noche cuando llegue a mi mesita de noche me saquen 3 pelitos de la nuca con el Carlabot
y ahí me va a decir, viste, te hizo efecto, no me hiciste caso y tu energía está mal. Qué fantástico. Osman, te toca hacer el chiste, ¿eh? Para cerrar, nos queda muy poco tiempo. De verdad, gracias a ustedes y Ok. también gracias por las sonrisas, que eso aporta muchísimo en estas jornadas. Osman, áreas de la medicina donde los gemelos digitales estén mostrando mayor impacto, ¿qué nos puedes contar? Tenemos muy poco tiempo, de verdad, ¿eh? Adelante. Ok, voy a tratar de resumirlo, pero la verdad es que tengo que tomar el punto de cardiología, porque cardiología está haciendo avances muy significativos con el análisis de patrones. Y en cardiología hay modelos que me pueden decir no solamente la predicción certera de de cuándo se puede producir una arritmia, sino que además me puede decir, usando gemelos digitales, cuándo puedo operar un paciente, en qué momento puedo elegir operar un paciente. Eso es una cosa que es de otro mundo, la verdad. Y si es que esa operación va a necesitar reintervención o no. Y ese es un ejemplo muy práctico del uso de la IA, específicamente con los patrones. ¿Ok? Aparte de eso, tenemos en oncología las respuestas tumorales con medicamentos, donde podemos hacer una predicción antes de comenzar a hacer el tratamiento, cómo va a responder ese paciente. Eso también lo hacemos usando gemelos digitales. Y es muy práctico. Y aquí en hospitales en Estados Unidos, no recuerdo ahorita el centro de cáncer, hay un centro de cáncer muy famoso, Anderson creo que es, si mal no recuerdo, donde están utilizando este tipo de pruebas. Ver previo a la utilización de quimio o radioterapia, cómo va a reaccionar ese paciente. Y esto lo que nos va a ayudar es a tener una mayor probabilidad de respuestas que sean buenas para el paciente, menos toxicidad acumulada, porque recordemos que la quimioterapia también es un tóxico. Los medicamentos o las sustancias que se usan son tóxicos, no solamente para el cáncer como tal, sino para el resto de las células que están bien, que están normales. Por eso la caída del pelo y todo lo demás que pasa con estos pacientes. Y en otro ejemplo práctico en traumatología, para hacer la planificación de colocación de prótesis, donde se hace un modelo previo de la operación que se le piensa hacer al paciente y se puede incluso hacer la prótesis a medida para el paciente utilizando inteligencia artificial. Y esto es también, a ver, imagínense que yo que pierda ni Dios quiera, pierda un brazo y yo pudiera a través de inteligencia artificial usar un modelo específico para mí, personalizado, totalmente personalizado, de la prótesis que voy a necesitar y cómo la va a diseñar, cómo voy a pedir, porque es a pedido del paciente, de lo que el paciente quiera con su prótesis. Entonces, estas cosas se empiezan a poner bien interesantes con el uso de los modelos y los patrones, la predicción. Fíjense que yo voy a hacer mucho énfasis en la predicción, porque lo que queremos es pasar a otro nivel con la medicina. Y guardé lo de las civilizaciones, índice de Kardashev se llama, de Kardashev. Índice de Kardashev es el índice de las civilizaciones humanas, o de las civilizaciones, no de las humanas como tal, pero cómo puede evolucionar una humanidad. Para que lo busquen. Los invito a que lo googleen. ¿Qué ando haciendo yo ahí, Carla? ¿Qué? Carla. Índice de Kardashev se llama. Índice de Kardashev. Fue un ruso el que inventó esto de las civilizaciones. Bien. Bueno, y para finalizar, porque no quiero dejar esto como en visto, lo que hacemos con el gemelo digital básicamente es combinar fisiología mecanística, los modelos basados en leyes biológicas, ¿ok? Con modelos estadísticos, con patrones, ¿ok? Aprender patrones. Y esto me hace un valor práctico, que me va a dar un probar antes de tocar al paciente y anticipar complicaciones, personalizar decisiones y hacer una estimación cuantitativa y cualitativa incluso del riesgo-beneficio para el paciente. Eso es lo que hace el gemelo digital. Perfecto, Osman. Muchísimas gracias. Ya fantástico, fantástico. Paso al panel. Vamos a hacer una excepción. La única persona que me pide una pregunta, así que vamos a dejar una única pregunta para hoy y me pongo un poco duro en eso porque de verdad estamos muy atrasados. Vamos a terminar a las 9 de la noche y creo que nadie quiere. Me dicen por acá que va a ser la mejor pregunta que ha hecho hasta ahora, así que toda la expectativa acá. No 2 minutos, 1 minuto.
Hola, querido Fernando, ¿cómo andás? Hola, la cámara no me deja verte, pero... ¿con quién tengo el gusto? Por la vida, gusto y Tig, el Robin Hood de la telesalud y la telemedicina. ¡Qué gusto! Hola, Gusto, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Fer, concreto. Un minuto. Sintéticamente, verlos ustedes tres, en Argentina nosotros decimos son como perro verde. Perro verde que son muy raros, ¿no es cierto? Porque en todo este proceso vemos muy pocos médicos involucrados en IA. Y entonces, sintéticamente, tú, Fernando, o quien quiera del panel, ¿cuál es la estrategia para sumar, captar, entrenar y motivar médicos que se metan de cabeza en IA? Fantástico. Súper. Los tres quieren Muy responder wow. ahora. Todos Wow. podemos hablar 1000 horas. Por Fernando, favor. no nos dejes hablar. Déjame hacer minuto, un un minuto. solo punto. Por 15 favor, comencemos con mis segundos. compañeros. 15 segundos cada uno. Fernando, te dije que no dejaras hablar a nadie más. Ok. Mira, yo doy cursos de inteligencia artificial aplicada en salud. Tengo ya casi 2 años haciéndolo. Y yo creo que el principal motivador para los médicos hoy día es ver que puedan verlo en vivo, cómo se transforma la medicina usando inteligencia artificial. Cómo se transforma el quehacer diario, o sea, la práctica normal en tu consultorio. Y si nosotros motivamos a los médicos en, mira, vas a ahorrar tiempo, si hay motivadores económicos, efectivamente los hay, entonces vas a poder ver más pacientes, porque vas a hacer diagnósticos precisos, vas a ayudar. Recordemos que es una herramienta, pero esa herramienta nos ayuda a ahorrar tiempo. Y esa herramienta que nos ayuda a ahorrar tiempo motiva a que podamos hacer más con menos. Gracias. Entonces, siempre le digo a mis alumnos, tienen que tener el liderazgo, también formar liderazgo como especialistas utilizando inteligencia artificial, y van a ver la diferencia. Van a poder hacer cosas que ahorita probablemente, si no están usando inteligencia artificial, no van a lograr. Por ejemplo, hacer un diagnóstico certero viendo imágenes, teniendo uno como médico, un muy buen ojo clínico, pero bien lo dijo Fernando, no tenemos la capacidad de saber todos los diagnósticos clínicos que pueden haber con una imagen, pero créanme que una IA sí lo tiene ese poder por la capacidad de cómputo que maneja. Gracias. Entonces, voy a agregar algo. ahí se la dejo. Muy sencillo, invítenos, o sea, no sé de qué parte era la persona que hizo la pregunta. De Lo Argentina, creo, visitamos Carla. con gusto una semana y listo, ¿eh? Sí. A gusto, mi querido Indiana Jones, yo solo te doy una palabra: casos de uso. Casos de uso, y ahí es donde viene la creatividad de utilizar este plástico, porque es un plástico. Lo que el plástico fue para la industria manufacturera, la inteligencia artificial es para la industria del conocimiento, incluida la salud. El plástico fue creado en 1920, 1930, y los casos de uso comenzaron en 1960. Así que realmente pasamos 30 años sin aprovechar esta increíble tecnología. La manera de acelerarlo con nuestros estudiantes es casos de uso. Muy bien, perfecto. Nos están viendo la cámara, ya sí que los saludamos hacia atrás, así nos despedimos de ellos. Un saludo para allá, para la cámara, perfecto. Los despedimos con una sonrisa, que fue lo que nos han compartido a lo largo de esta tarde.